buenas tardes, bienvenidos a otro video acerca del curso de mecánica de fluidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del número de Reynolds. Es un tema muy importante en el curso de mecánica de fluidos porque nos permite poder predecir el comportamiento de un fluido dentro de una tubería. En este caso tiene un parámetro que va desde los 2000 hasta por encima de los 4000. Pero primero, historia. El número de Reynolds se descubrió primeramente en el siglo XVIII gracias a Osborne Reynolds, quien demostró que el comportamiento de los fluidos va cambiando dependiendo de la viscosidad y también de la velocidad del fluido. Bueno, en este caso, Reynolds relaciona directamente las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas, es decir, las fuerzas que tienden al movimiento entre las fuerzas que se oponen al movimiento. Ya desarrollando la fórmula tendríamos que el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad, el diámetro de la tubería entre la viscosidad cinemática del líquido, que en este caso, si trabajamos con agua, la viscosidad es una constante. En pocas palabras, esta ecuación va a depender principalmente de la velocidad. A mayor sea la velocidad, mayor es el valor del número de Reynolds. ¿Y por qué nos importa el valor del número de Reynolds? Porque dependiendo de eso vamos a determinar si el flujo es laminar o es turbulento. Si el número de Reynolds está por debajo del 2000, estamos hablando de un flujo laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Un flujo laminar es un flujo que va constante, controlado, o sea, de forma lineal. Ya lo vamos a ver en el experimento. Pero si nuestro valor de Reynolds está por encima de 4000, estamos hablando de un flujo turbulento, que es un flujo desordenado, un flujo que no puedes controlar. Ahora, si el valor de Reynolds está entre 2000 a 4000, estamos hablando de un flujo de transición que puede cambiar entre laminar y turbulento. Ahora les presentamos los materiales que utilizamos para armar nuestro sistema de flujo. En primer lugar, utilizamos un recipiente plástico de 20 litros que nos sirvió como depósito principal para almacenar el agua del experimento. En la parte inferior del recipiente instalamos una válvula reguladora de paso, la cual nos permitió abrir o cerrar el flujo de manera controlada. Para conectar esta válvula al recipiente usamos un tubo corto opaco que asegure la unión entre ambos sin permitir fugas. A la salida de la válvula acoplamos una manguera transparente, a través de la cual pudimos observar claramente el movimiento del agua. También empleamos cinta de teflón, necesaria para sellar las conexiones y garantizar que no haya pérdidas de agua durante el ensayo. Además, utilizamos una jeringa graduada, que nos permitió inyectar pequeñas cantidades de tinta dentro del flujo. Finalmente, trabajamos con tinta vegetal azul, que usamos como trazador para visualizar el desplazamiento y el comportamiento del fluido dentro de la manguera. Con todos estos materiales reunidos, pudimos armar el montaje final del sistema y realizar las pruebas que mostraremos en la siguiente parte del video. Una vez armado el sistema, queda listo para iniciar las pruebas de flujo. En el primer tiempo observamos que el comportamiento de flujo laminar. Aquí el agua avanza de forma uniforme con una velocidad baja y un movimiento ordenado. Este tipo de flujo se caracteriza porque las partículas del fluido se desplazan en capas sin mezclarse entre sí. Durante este tramo registramos el tiempo y verificamos la estabilidad del caudal. En el segundo tiempo generamos un flujo turbulento aumentando la apertura de la válvula. El movimiento del agua se vuelve más rápido, irregular y con mezclas entre capas. Este comportamiento permite observar la pérdida de estabilidad del flujo y las variaciones en la velocidad, características típicas del régimen turbulento. Con los dos regímenes de flujo registrados, laminar y turbulento, completamos el experimento y dejamos los datos listos para su análisis. Bien, continuando con los resultados, revisamos los datos obtenidos del experimento. Para comenzar, tomamos el volumen del balde empleado en el experimento. Este balde tiene una capacidad de 7 litros. Como los cálculos deben realizarse en unidades del sistema internacional, convertimos esos 7 litros a metros cúbicos, recordando que un litro equivale a 0.001 metros cúbicos. De esa manera, los 7 litros corresponden a 0.007 metros cúbicos. Ese será el volumen base en nuestros cálculos.
Ahora, continuando con los datos medidos, registramos dos tiempos distintos dependiendo de la apertura de la válvula. En el primer caso, el balde tardó 5 minutos con 40 segundos en llenarse. Eso equivale a un total de 340 segundos. En el segundo caso, cuando la válvula se abrió completamente, el tiempo de llenado fue de apenas 32 segundos. Esta diferencia es muy importante porque influirá directamente tanto en el caudal como en la velocidad del agua. Siguiendo con los datos físicos de la instalación, convertimos el diámetro de la manguera. La manguera tiene un diámetro nominal de 5/8 de pulgada. Usando la relación teórica de conversión donde una pulgada corresponde a 0.0254 metros, obtenemos un diámetro interno aproximado de 0.016 metros. Con este valor calculamos el área transversal de la manguera aplicando la fórmula del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Al sustituir nuestros valores se obtiene un área de 2.011 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, para determinar el número de Reynolds más adelante, necesitamos la viscosidad cinemática del agua. Para ello, consultamos la tabla de propiedades de agua a diferentes temperaturas. En nuestro caso, la temperatura del fluido fue de aproximadamente 20 grados Celsius. A esta temperatura, la viscosidad cinemática tiene un valor de 1.003 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Este valor proviene directamente de la tabla y será clave en los cálculos finales. Con todos estos datos listos, pasamos al cálculo del caudal. El caudal volumétrico se obtiene dividiendo el volumen del balde entre el tiempo de llenado. Para el primer tiempo, que fue de 340 segundos, el caudal resultó ser 2.059 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. En el segundo caso, con un tiempo de apenas 32 segundos, el caudal aumentó de manera significativa, obteniendo un valor de 2.188 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Esta diferencia refleja claramente el efecto de la apertura de la válvula sobre el flujo. A continuación, con los caudales calculados, determinamos la velocidad media del fluido utilizando la fórmula velocidad igual a caudal entre área. Así, para el primero de los casos, la velocidad fue de 0.102 metros por segundo, mientras que para la válvula totalmente abierta, la velocidad ascendió a 1.088 metros por segundo. Como se observa, la velocidad aumenta casi 10 veces entre un caso y el otro, lo que también tendrá un impacto directo sobre el número de Reynolds. Finalmente, calculamos el número de Reynolds aplicando la ecuación clásica, Re igual a velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Sustituyendo los valores, obtenemos que para la velocidad baja del primer caso, el número de Reynolds es aproximadamente 1627. Este valor se encuentra por debajo de los 2000, lo cual indica que el flujo fue laminar. En cambio, para la velocidad mayor del segundo caso, el número de Reynolds es alrededor de 17.356. Este valor está muy por encima de 4000, clasificándolo claramente como un flujo turbulento.